Bienvenidas y bienvenidos aquí a un nuevo live, una nueva entrevista, una nueva conversación en realidad en esta dinámica quincenal, cada 2 semanas que tenemos con nuestros amigos aquí de Fundación, amigas y amigos de Fundación Sol. Y en esta ocasión nos toca un programa especial porque se nos acaba el año, se cierra el 2024, así que qué mejor que hacer un recuento, un resumen, un análisis de estos 365 días con quien partimos, con Marco Kreberman, justamente Fundación Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Gino, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Sí, no, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en un programa especialmente matutino, pero las agendas son así que hay que acomodarnos a la alta demanda que tienes ahí como investigador, así que nuevamente las gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a tener por lo menos unos 50 minutos, una horita para conversar de todo lo que ha sido este 2024. Por supuesto que las y los invitamos a ustedes ahí que nos están viendo desde YouTube, Facebook, X e Instagram a que nos hagan sus preguntas, sus comentarios para analizar lo que ha sido este año, pero con la perspectiva desde los trabajadores, la de los trabajadores, porque claro, podría ser, la economía da para tanto, podríamos referirnos a la cifra macroeconómica solamente, pero aquí es una intencionalidad bien particular. Y bueno, vamos a hablar de distintos tópicos, por ejemplo, partiendo por las pensiones, vamos a hablar también tema de revisión a los salarios, la evolución del mundo del trabajo en sí, qué cosas se proyectan o no, temas de desigualdad en educación y otros temas así. Y lo primero, lo que está más en boga, quizás junto también con el tema de los reajustes de la NEF, pero junto con eso, y más mayoritario también, el tema de las pensiones. Igual si quieres podemos comentar lo de la NEF un poquito ahí después para ver cómo está lo de los funcionarios públicos en realidad. Pero pensiones, punto uno. La alergia a la palabra reparto que ha mostrado en esta pasada, tuvieron que básicamente salir a pedir disculpas a Guillermo Ramírez por haber mencionado la palabra reparto ante la reacción del mundo de republicanos y de la otra derecha, digamos. ¿En qué parada estamos? ¿En qué pie estamos ahora, Marco? Entendiendo que prácticamente la derecha y buena parte del Congreso ya dijo que no quiere avanzar en grandes acuerdos en esta línea. A ver, lo primero, pequeña introducción a propósito de lo que tú mencionabas como el balance económico del año. Muy importante recordar que la palabra economía viene de oikonomía. Y oikonomía significa administración de la casa, administración del hogar. Y principalmente los hogares en Chile y en gran parte de los países del mundo viven del trabajo. Viven de su trabajo que deben vender de manera obligatoria para llegar a fin de mes o deben realizar iniciativas para vender algún producto, algún negocito, alguna empresa. Y también viven de sus pensiones cuando ya no pueden seguir trabajando remuneradamente de manera activa. Entonces, la discusión tanto del mundo del trabajo como de las pensiones es clave porque explica principalmente si es que los hogares, el grueso de los hogares en Chile pueden llegar o no pueden llegar a fin de mes y cómo llegan a fin de mes. En el caso de las pensiones, a mí me parece que es una discusión que más que alergia al reparto es alergia a la democracia de parte de quienes están mencionando de que destinar un pequeño porcentaje a seguridad social, que es el concepto que está detrás de reparto, que significa básicamente que exista solidaridad intergeneracional. Vale decir que cada uno no viva en una isla, cada uno no viva en su propio país, sino que hay alguna suerte de contrato social que entendemos que los riesgos que una persona enfrenta en su vida desde que nace hasta que muere se pueden resolver de manera colectiva. Por eso a este país lo denominamos Chile, hay ciertos consensos en común, hay gastos públicos que benefician a toda la ciudadanía, incluyendo a las grandes empresas, puertos, infraestructura, calles, seguridad pública, etc. Entonces, yo creo que hay que ponerse de acuerdo en primer lugar si es que queremos seguir viviendo en un territorio en común o cada uno vive en una isla y desconocemos la historia del concepto de seguridad social. No por ello, ¿no?
Y es por eso que es tan importante que en países capitalistas anglosajones sigue existiendo un pilar contributivo de seguridad social. Hasta en Estados Unidos, país ícono del capitalismo mundial, sigue existiendo un componente importante de reparto de seguridad social, de una lógica colectiva para resolver parte de la situación de la vejez, la sobrevivencia y la invalidez que se enfrenta. Y por eso es que la discusión en Chile es una discusión que es inédita a nivel mundial. Obviamente existen tendencias y han existido tendencias a que se creen pilares privados de cuentas individuales. Son pocos países, no más de 20 países tienen pilares privados de cuentas individuales contributivos y que sean obligatorios en el mundo. Muchos de los países donde existió, una lista de 40 países, muchos países han ido disolviendo esos pilares privados por el fracaso que han enfrentado. Pero parece increíble que en un país donde se cercenó la seguridad social en pensiones, se eliminó completamente durante una dictadura, no hubo ningún debate democrático, y donde toda la cotización se destina a cuentas individuales, el hecho de que puedan haber algunos pocos puntos, que ya es un problema, que tengamos muy poquitos puntos de seguridad social, donde haya algún tipo de certeza, más allá de que exista una PGU financiada con impuestos generales, que también existe en otros países, pisos mínimos, financiada con impuestos generales, que en el pilar contributivo haya solidaridad intergeneracional para que haya certezas y que eso también esté correctamente administrado, que incorpore los cambios demográficos que también van a afectar un sistema de cuentas individuales y ya están afectando, me parece que la cuenta de la crisis que enfrenta el sistema político. Yo creo que aquí hay alergia y déficit democrático absolutamente, porque no se está pensando en mejorar las pensiones, ¿no? No se está pensando en mejorar las pensiones en el largo plazo, solo se está pensando, creo, en mantener un sistema que ha tenido un tremendo éxito en generar un sistema profundo financiero y crear y profundizar el mercado de capitales, financiar a las grandes empresas, pero ha tenido un tremendo fracaso en pagar buenas pensiones con un solo dato que lo refleja. Y es que, más allá de la PGU, que vino como respirador artificial del sistema, adicional al pilar solidario que se creó en el 2008, y es que aquellas personas que cotizaron casi 40 años, vida completa, vida laboral completa, y se jubilaron el año pasado, la mitad está sacando menos de un tercio de lo que ganaba como salario promedio en sus últimos 10 años. Entonces, la tasa de reemplazo, decía, ¿no? La tasa de reemplazo, exactamente. Entonces, si es que alguien cotizó 40 años, está sacando, la mitad de esas personas está sacando menos de un tercio de lo que ganaban en sus últimos 10 años, básicamente lo que demuestra este sistema de cuentas individuales es que es un fracaso para poder entregar buenas pensiones y entregar algún grado de certidumbre a las personas. Que te obliga a seguir trabajando hasta que te mueras en algunos casos. Entonces es bien nefasto. Recordamos a la gente que nos está viendo aquí en vivo y que se ha ido sumando a este en vivo, que estamos en un recuento del 2024, en un recuento de la perspectiva económico del 2024, pero desde la perspectiva de los trabajadores, aquí justamente con nuestro amigo de Fundación Sol, que recordar también a pasar que hemos estado conversando durante este año con María José Azócar, con Ricardo Galvez, con Benjamín Sáez y por supuesto hoy día con Marco Kremerman, ahí los investigadores de Fundación Sol, con quienes hemos visto diversos temas y que ahora lo vamos a ir repasando. Ahora estamos en pensiones. Entonces, ¿cómo ha sido el tema en este 2024 en tema de pensiones? Efectivamente, no han habido muchos avances, sino más que bien se han vislumbrado retrocesos. Una de las cosas también que sí ha sido fuerte, y lo conversamos en el programa especial que tuvimos hace unos meses, respecto a este mismo tema, se vio una campaña, y se mantiene hasta el día de hoy, una campaña brutal de publicidad, de marketing por parte de la AFP, del tema en televisión, en todos lados. También hay, obviamente, en otros lados, mucho dinero invertido en publicitar este mensaje. Y hay como en casi todo, hay una especie de batalla cultural, el con mi plata no, con todas esas cosas. Y lo que me pasa a mí cuando conversamos es que lo que me dice, por ejemplo, me señala, tú me dices, Marco, con los estudios, con todo, hay 20 países nomás con pilar privado. La mayoría tiene todavía
en Europa, en Estados Unidos, un componente importante de aportes solidarios, transgeneracionales, pero no escucha a todas las personas diciendo o en redes sociales o cosas así, como no, oye, que la solidaridad viene en contra, que en Europa están retrocediendo de esto, que esto es lo que hay ahora, es lo mejor, y es como contraintuitivo, parece, de alguna manera. Entonces, ¿cómo ves el tema justamente la disputa de conceptos o de la información en este ámbito en tema de pensiones y cómo se ha manejado particularmente en este 2024? Claramente, uno escucha ese tipo de argumentaciones, que básicamente el reparto vendría siendo como una especie del demonio, que algo que va a llevar al país al fracaso, a un hoyo económico, como si el sistema actual no estuviera enfrentado y atravesado por una crisis previsional. Toda la discusión que tenemos es porque el sistema fracasó, social y económicamente. Entonces, lo primero es reconocer aquello, ¿no? Cuando esto no es porque no dejamos funcionar libremente por las carreteras al Mercedes-Benz. Esto es porque el sistema no dio, y no dio porque fue mal diseñado, fue mañosamente presentado en dictadura, porque existe casi en ninguna parte del mundo de la manera que existe en Chile, y en los países de ingresos más altos que Chile, donde existe un símil, como en Australia, Dinamarca, Países Bajos y algunos otros poquitos países, en general son países que tienen planes ocupacionales. Más allá de que esos planes ocupacionales han ido transitando de la certeza a la contribución definida, donde no hay una tasa de reemplazo asignada fijamente, sigue dependiendo de la negociación colectiva por rama, ¿no? Otro tema interesante a discutir, entre trabajadores y trabajadoras y los empresarios. Cosa que en Chile no está habilitado y no es reconocido por los empresarios. Entonces, el modelo chileno es bastante particular y es un modelo que lamentablemente choca con la realidad, ¿no? Con una realidad de un país que, a pesar de tener bajos salarios, podría tener pensiones mucho más altas si existiera otra lógica u otros principios de la seguridad social. En un país que, a pesar de tener alta informalidad declarada, de un 27%, que puede ser incluso mayor si existen otro tipo de medidas, tiene la informalidad más baja de América Latina, pero sigue enfrentando serios problemas al respecto. Entonces, lo que Chile tiene que pensar, y no tiene que pensar en base a lo que se puede hacer o pedir permiso para presentar una reforma previsional, sino que tiene que haber un proyecto a mediano y largo plazo donde el sistema de pensiones se adapte a la realidad de las personas que viven en Chile. Lo que tenemos hoy día es que las personas que viven en Chile y las personas que se van jubilando se tienen que adaptar a lo que se creó a comienzos de los 80 y a los dictámenes del sistema financiero, de las AFP, de las grandes compañías de seguros, que hoy día muchas de ellas son de capitales extranjeros, principalmente Estados Unidos. Y eso no es posible, es una completa pérdida de soberanía y de democracia en el país. Entonces, cuando uno revisa, efectivamente, han habido tendencias privatizadoras a nivel mundial. Hay una agenda que en la literatura se ha denominado como de financiarización, donde principalmente hay una fuerte presión por financiarizar, ¿no? Y privatizar todos los servicios públicos, educación, salud, pensiones, porque eso da grandes réditos, da grandes utilidades, ¿no? Y permite subsanar también la pérdida de la tasa de ganancia en los sectores productivos clásicos, pero que en la práctica uno no ve, ¿no?, que se traduce en una mejora en las pensiones. Porque si hoy día las pensiones en Chile, si alguien cotiza 40 años y tiene una tasa de reemplazo del 80%, sin ayuda del Estado, por sus ahorros, la discusión sería distinta. Porque uno diría, bueno, en realidad yo siempre pensaría que un sistema público que cuidara bien los recursos, que conservara los principios de la seguridad social, es la mejor referencia histórica para constituir un pilar, un sistema de seguridad social. Pero si un sistema privado está entregando una tasa de reemplazo cercana al 100%, 80%, cuando las personas cotizan de manera importante y cuando cotizan menos, no porque no quieran, sino porque no pueden, porque es un país que tiene otras características, igual está entregando ciertas garantías, la discusión sería distinta. Pero cuando el principal objetivo no se cumple, no se cumplió y no se cumplirá, aunque le metamos más benzina, porque las tasas de rentabilidad vienen bajando, ahí la discusión es otra. Primero es decir que a nivel mundial, los países que han tenido algún nivel de privatización, en general se coexiste
o con planes ocupacionales con negociación colectiva por rama, o coexiste con pilares públicos que siguen siendo importantes. El caso sueco, por ejemplo, a nivel europeo, o aquí al ladito, el caso uruguayo, son sistemas mixtos, pero la mayoría de la cotización se va a la lógica de la seguridad social colectiva, ¿no? Más del 70% de la cotización se va al espacio colectivo. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora en Chile? Esta discusión tan estrecha, con este 0,5% a compensar las expectativas de vida de hombres y mujeres que se ha denominado como bonotabla. Si ese fuera el formato final, incluso si el formato final fuera lo que el gobierno se allanó a discutir, que 2 puntitos solamente vayan a seguridad social, tendríamos que el 90% o más de la cotización estaría en cuentas individuales y el residuo, ¿no? El margen, ¿no? Algo acotadísimo, iría a una lógica de seguridad social. Y el resto sería la PGU, por impuestos generales, que también lo tienen la mayoría de los países que tanto miramos, tienen estos pisos mínimos financiados por impuestos generales. Entonces, tenemos un problema grande porque lamentablemente la línea argumentativa está fundada en la idea de que cuando hay un servicio público, inmediatamente se traduce en que esto es sinónimo de que los dineros se van a perder, de que va a haber mal uso. Por mucho de que eso haya existido no solo acá o en otros países, también tenemos el Banco Central y también tenemos un conjunto de instituciones públicas. Entonces, en ese caso, tendríamos que cerrar todas las instituciones, el Banco Central y todas las instituciones públicas porque desconfiamos de ellas. Así no se puede avanzar en ningún espacio democrático. Claro, y tristemente igual ayer conversábamos con... Hasta con un eco parece. Ayer conversamos con Perina Ferretti de Nodo 21, pues sacaron un estudio, el Ganar sin Perder, que era sobre el análisis de los nuevos votantes de sectores populares, y ahí queda claro dentro de este estudio, que lo cruzaron con la encuesta longitudinal y otros datos que ya está, y tampoco una cosa que sorprenda, que hay una gran desconfianza y de hecho como un hastío, casi hasta podríamos decir repulsión con la institucionalidad, con los partidos tradicionales, con los partidos, con el Congreso, con toda la cuestión. Ocupar el argumento de, oye, esto los políticos le van a meter mano, y la cuestión pega mucho, porque ya hay un hastío, ya hay una desconfianza bien transversal, como, no queremos saber nada con ellos. Pero claro, como tú dices, tristemente es un argumento que es fácil de hacer, fácil de realizar, pero también si no lo extrapolara, no tendríamos Estado, o sea, no tendríamos nada. Bueno, vamos con unos comentarios. Recordamos que estamos aquí en vivo y en directo con Marco Kremerman de Fundación Sol, haciendo un recuento, un análisis del 2024 en materia económica, pero una perspectiva de la de los trabajadores, y estamos partiendo con pensiones. Vamos ahora a pasar al tema justamente, ya que lo mencionaba, negociación colectiva, trabajo, evolución del mundo del trabajo, también otras cosas y ver qué ha pasado en este 24. Pero antes aquí Miguel Antonio nos dice desde YouTube, gracias Marco Gino, están claros los diagnósticos de la AFP y que las grandes empresas se financian con los ahorros del pueblo mientras reparten utilidades a costa de la miseria de nuestros mayores. En Instagram tenemos aquí a Matías Ibacache que nos dice, bueno, saludos Marcos, te mandan. Y sí, y bueno, le recordamos también ahí que Miguel Antonio nos escribió otras cosas, también dice ahí con otro tema que pendiente todavía, dice, habrá que tomar la tierra para vivir y trabajar, la reforma agraria ya. Tenemos que avanzar en control territorial y comunitario. Nosotros, mira, aquí compartimos todas las opiniones mientras no sean ofensivas, así que digan lo que quieran. Y sí, bueno, el tema de la tierra es bien importante. Pero siguiendo entonces con lo que estábamos en este recuento ya del 2024, pasando justamente al tema de trabajo, hemos conversado también en otras ocasiones que uno de los aspectos más relevantes de lo que debería ser como de reforma para mejorar distintos temas a nivel justamente multinivel, pero multifactorial, el mundo del salario que podría impactar, el tema de pensiones que podría impactar buena parte de la realidad chilena, es el tema de avanzar en la negociación colectiva, negociación ramal, negociación multinivel. No sé si quieres como volver a introducir un poco, explicar el tema y ver cómo hemos estado al respecto en este 2024 y qué podemos esperar también a futuro con esto. Sí, solo 30 segundos, Gino, para cerrar el tema anterior. Sí, claro.
A mí me preocupa lo que he escuchado en las últimas semanas, además de este debate extraño, ¿no? Y antidemocrático del reparto y del porcentaje a asignar, lo estrecho de la discusión y lo ahogada que está la discusión. Me parece que el gobierno también está muy equivocado en la forma en que ha enfrentado el debate. Si vamos a terminar con una reforma que mejora marginalmente las pensiones, que fortalece el mercado de cuentas individuales, que va a fortalecer la posición de las empresas y va a debilitar la de los trabajadores, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que es mucho más adecuado presentar una reforma contundente. Obviamente, si no está la correlación de fuerzas, va a ser difícil que eso se apruebe, pero aprobar algo que sea contradictorio para el mejoramiento de las pensiones y para la reconstrucción del sistema de seguridad social, a mí me parece que es un error político de proporción. Y volviendo a la pregunta de la negociación colectiva, que también tiene que ver con lo mismo, esto es uno de los ejes también importantes del programa de gobierno. Ya queda poquito de año legislativo real, porque vienen las presidenciales y es difícil legislar proyectos de esta magnitud y todavía no se ha presentado el proyecto de negociación colectiva por rama, que también cambió a nombre potencialmente de multinivel, que es algo que no he escuchado a nivel comparado, que parece que fuera distinto. La negociación colectiva por rama también tiene que ver con aspectos mínimos de democracia, Gino. Si los empresarios, los grandes empresarios se organizan como quieren, por sector económico, por región, a nivel nacional, negocian, hacen lobby, marcan su presencia cuando algo no les gusta, hacen huelga de inversión o huelga del capital, ¿cómo no va a ser posible que, como existe en la mayoría de los países democráticos capitalistas del mundo, los trabajadores no se puedan organizar por rama y negociar por rama? Eso es algo básico, ¿no? Es algo básico y el argumento principal que se ha establecido desde hace bastante tiempo, yo me acuerdo desde el ministro Valdés en su momento, que decía que Chile no estaba preparado para la negociación colectiva por rama, pero no había ningún paper académico que demostrara aquello, hasta lo que se escucha actualmente, que va a terminar afectando a las empresas pequeñas. Siempre las empresas grandes se juegan en las empresas pequeñas para no hacer cambios, pero la negociación colectiva por rama real, que existe en gran parte del mundo, no funciona así, no funciona como una camisa de fuerza de talla única, donde lo que se negocia para las grandes empresas tiene que trasladarse inmediatamente para la empresa pequeña que tiene menos espalda. En general, lo que permite es establecer marcos comunes, por ejemplo, que todos los trabajadores y trabajadoras del comercio, de la rama comercio, establezcan condiciones comunes para ese sector. Un salario mínimo quizá un poco mayor del nacional, y la rama de la minería va a llegar a un salario mínimo más alto porque sus niveles de productividad y de utilidades son más altos. Pero después de eso, en cada unidad productiva van a haber negociaciones adicionales por empresa, donde se va a poder llegar a establecer los beneficios de acuerdo a cada realidad. Entonces, la empresa más pequeña, los trabajadores de ahí se van a beneficiar, entre comillas, y también las propias empresas, porque el país va a aumentar sus niveles de decencia, se va a beneficiar de estos estándares básicos que les permitan llegar a fin de mes y tener mínimos adecuados para ejercer su trabajo. Pero la empresa pequeña se va a poder llegar hasta el nivel 2 y la empresa grande al nivel 8 y así, ¿no? Entonces, no es una camisa de fuerza, una talla única, sino que permite también algunas cláusulas de escape ante una situación compleja, una empresa particular, y que se logre en condiciones dependiendo de la realidad de cada empresa, pero con mínimos establecidos, viendo la realidad de cada sector, y que efectivamente empresarios y trabajadores y trabajadoras puedan medir sus fuerzas democráticamente para negociar, que es lo que en general se reconoce en la mayoría de los países del mundo. Eso es fundamental, porque cuando uno revisa la información comparada, los países que tienen negociación por rama incluso escalan más allá, negociaciones a nivel nacional, en general son países, al menos hay cierta correlación, que tienen niveles de productividad altos, que tienen niveles de ocupación altos y que tienen menores niveles de desigualdad, ¿no? Porque si uno diría, bueno, la desigualdad baja porque nivelamos hacia abajo y todos ganan menos, eso es preocupante. Pero cuando la desigualdad baja, la productividad sube, hay mejores niveles de ocupación y los salarios suben, es un buen indicador. Entonces, también ese cuco que se mete, que va a afectar la productividad, de que va a afectar a las empresas pequeñas, de que van a haber menos empleo, baja la ocupación, etcétera, no se condice con la evidencia empírica. Por eso que en Chile, una de las causas potenciales a explorar de que los salarios sean tan bajos, recordemos que la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 583, 584 lucas en Chile, ¿no?
Esa es la realidad según los últimos datos disponibles del INE para fines del 2023. Sin duda, si existiera negociación colectiva por rama, tendríamos una posibilidad de que los frutos del crecimiento, los frutos de la riqueza, se pudieran negociar entre trabajadores y empresarios de una manera más contundente, porque en Chile tenemos cerca de 10.000 sindicatos activos y la mitad tiene menos de 40 socios y socias. Entonces el nivel de atomización y pulverización sindical es tan grande que finalmente uno revisa de los pocos trabajadores y trabajadoras que negocian en Chile, que es menos del 20% de la fuerza asalariada privada, de los pocos que negocian, se consiguen poquitos avances, poquitos aumentos en sus salarios y en sus beneficios, porque la posibilidad de negociar de manera contundente, dado que todavía el marco de negociación es muy similar al que teníamos el año 79, el plan laboral de José Piñera, que es muy restringido, las posibilidades son muy bajitas de poder, de alguna manera, distribuir de mejor manera los frutos del crecimiento que los propios trabajadores generan. Es muy categórico el tema y se nota demasiado. Hoy tenemos una pregunta del tema anterior, pero igual la vamos a hacer, obviamente, por respeto aquí a quienes nos escuchan, que en este caso Ingrid Ramos nos dice, ¿qué opinas de elegir acerca de dónde poner el 6%, libertad individual, el mantra de la derecha? Ya lo había comentado, pero si querías responderle a Ingrid antes de seguir con este tema de la negociación ramal, el tema de los sueldos, que es muy interesante. Sí, me parece una muy buena pregunta, Ingrid, porque justamente ahí uno ve las contradicciones ideológicas que finalmente están en función de los intereses económicos, ¿no? Son contradicciones ideológicas, entre comillas, ¿no? Finalmente lo que manda es el interés económico y la tasa de ganancia o acumulación. Finalmente, tanto que se habla de la libertad, de que las personas puedan elegir lo que puedan hacer, en este caso, dónde destinan sus ahorros, pero en Chile esa libertad no existe y ni siquiera se está promoviendo por parte de aquellas personas que tanto hablan de aquello. Porque si hubiera real libertad en el caso de la previsión en Chile, efectivamente, como existen algunos sistemas mixtos que son optativos, vale decir, como el caso peruano, colombiano u otros países, donde no es que un porcentaje de la cotización se va a las cuentas individuales o al reparto y el resto, ¿no? Un remanente, o en Chile la mayoría de las cuentas individuales, sino que tú puedes elegir. Cotizas en el sistema de solidaridad intergeneracional con certidumbre y beneficios definidos o cotizas en el sistema de cuentas individuales, uno o lo otro. Eso sería una libertad ampliada. Uno puede tener una discusión si un sistema de seguridad social efectivamente debería funcionar así, los riesgos para las personas aquello, pero si nos vamos al sentido amplio del concepto de libertad, de que tú puedas elegir sin restricciones, en Chile al menos debería haber esa opción, y cada persona pudiera decidir entre un sistema de seguridad social público y un sistema privado de cuentas individuales. Pero esa libertad se rechaza por parte de aquellos que hablan de la libertad. Y dicen, mira, aquí hay libertad, porque tú puedes elegir entre 7 FP, vale decir, entre 7 negocios de cuentas individuales privadas, y puedes elegir entre 5 multifondos, el más riesgoso el A o el menos riesgoso, lo cual no significa que no pueda perder dinero, es el E, como se ha comprobado en el último tiempo. Entonces, esa es la única libertad que, entre comillas, tienen los cotizantes actualmente, ¿no? Y más encima tienen que hacerse especialistas en lo que sucede en los mercados financieros internacionales para ver cuál es el mejor momento para estar en un fondo o en el otro, lo cual es un contrasentido. Entonces, efectivamente, ahí se devuelve el argumento de la libertad, porque efectivamente ya tendrían que abrir la posibilidad de que las personas pudieran cotizar en un sistema público de seguridad social, que se apegaran ideológicamente y honestamente al concepto que se plantea de parte de esos grupos. Bueno, y ahí justamente pregunta Miguel Antonio, ¿la FP estatal es una solución viable? Yo encuentro que no aporta. Algunos podrían decir que tácticamente podría ayudar a que se pudiera construir en un futuro lejano un sistema de seguridad social a partir de esa FP estatal que se transformara en otra situación. A mí me parece que hay que ser mucho más directo y no utilizar ese tipo de estrategia, es decir, una FP estatal es un sistema de cuentas individuales administrado por el Estado, pero la misma lógica de las cuentas individuales, ¿no? La lógica de sin certidumbre, sin beneficios definidos, expuesto a los riesgos de los mercados financieros, y ahí sometemos a los jubilados, jubiladas, que hoy día, recordemos que son casi 800.000 las personas que cumplieron la edad de jubilación y que tienen que seguir trabajando, muchos de ellos probablemente de manera obligatoria, ganando muy poca plata, ¿no? Teniendo salarios muy inferiores a lo que es la fuerza de trabajo
de otros tramos etarios. Entonces, me parece que la solución es reconstituir un sistema de seguridad social, al menos partir con un pilar robusto de seguridad social, bien diseñado, incorporando las tendencias económicas y demográficas. Hay una propuesta de la coordinadora NOMA AFP de Trabajadores y Trabajadoras hace harto tiempo que la Fundación ayudamos a construir y evaluar con cálculo actuarial a 80 años plazo, viendo las variables reales demográficas, y que efectivamente nos permitiría tener otro sistema que al menos se pueda discutir eso en Chile, sería importante. Pero bueno, si el 0,5% ya genera tanto drama en la correlación actual del Congreso, es bien complejo realmente. Pero quién sabe, de repente a veces la vida nos sorprende. Y claro, hay ciclos, así que y a veces se agudizan también, a veces los problemas se agudizan tanto que pasan otras cosas, que esperemos que no, pero bueno, a veces es lo que pasa nomás. En el tema entonces de salario, bueno, ustedes habían sacado un reportaje, bien, lo que nos mencionaba recién de este sueldo era promedio de 580.000 pesos, cerca de 580.000, o era mediana. La mediana. Claro, el estudio, el tema de salario es que fue muy replicado en distintos medios. Obviamente nosotros nos sumamos ahí y bien conversado porque siempre se habla un poco de los sueldos, pero es distinto con datos y es impactante, claro, eso sí, porque hoy en día sobre todo estamos todos muy claros de la inflación, estamos todos muy claros del crecimiento del costo de la vida y que los sueldos se mantengan, que no para. Y que los sueldos se mantengan en la mediana en esos niveles tan paupérrimos, solamente también te genera como una proyección de un futuro bien negro, bien oscuro. Le sumamos lo que estábamos hablando, el tema de las pensiones, que con unas tasas de reemplazo, decir que decía menos de un tercio de la gente termina con una jubilación de menos de un tercio de lo que estaba ganando los últimos 10 años, que ya sabemos que son sueldos bajos. Entonces, hablemos directamente de desigualdad, que ese es uno de los temas, los tópicos fuertes de Chile, digamos, uno de los grandes dramas, de las grandes anclas, de las grandes mochilas, que estuvo detrás del estallido social, que estaba detrás de tantas otras cosas. ¿Cómo dentro de lo que hemos podido ver en este 2024, ¿cómo lo analizas tú que se ha podido abordar el tema de la desigualdad? Hay algunas cosas que hemos hecho bien, hay algunas cosas que, aparte de las pensiones, los sueldos que hemos conversado, que las que estamos muy al debe. ¿Cómo es el análisis ahí, Marco? Pues lo primero, y uniéndolo con el tema anterior, la desigualdad en Chile, de acuerdo a lo que se ha estudiado y lo que la Fundación Sol ha podido estudiar históricamente, parte y se origina en el mundo del trabajo. Cuando uno mira la realidad salarial chilena, y además del dato que comentamos recientemente, y uno observa que en los últimos 5 años, por ejemplo, el salario real, es decir, sobre la inflación, o en términos concretos, cuánto mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, cuánto más puede comprar con lo que gana con su salario, mejoró 15 lucas en 15 años, en 5 años, perdón. No estoy hablando de 15 lucas por año, sino que en los 5 años mejoró 15 lucas, un promedio de 3 lucas por año. Esa es la mejora que tuvo los salarios en Chile en los últimos 5 años. Si lo llevamos en términos porcentuales, mientras el PIB en ese periodo creció 7,6%, lo cual es poco, porque el acumulado no es que 7 por año, sino que el acumulado de 5 años del PIB creció 7,6%, y los salarios crecieron 1,9%. O sea, mientras la economía creció poquito, pero creció 4 veces más que el salario promedio según la encuesta suplementaria de ingresos. Entonces ahí uno ve que a pesar de que estamos creciendo poco y que el crecimiento potencial de mediano plazo y el tendencial, que es la posibilidad de, aislando los shocks puntuales de cada año, de crecer en el mediano plazo, está ahí el 2%, un poquito menos, lo cual es una mala señal. De lo poco que crecemos, le llega un cuarto a los trabajadores. ¿Por qué le llega un cuarto? Porque no tienen las herramientas institucionales, culturales, y las herramientas en general a nivel de un marco, un plan laboral exactamente distinto para justamente conquistar la propia utilidad y crecimiento que generan. Ya hablamos de la negociación colectiva por rama, que es una de ellas, o el nivel en el que está el salario mínimo. Entonces, ahí tenemos un dato fuerte. De hecho, hay varias regiones
que ese promedio de los últimos 5 años ni siquiera aumenta 15 lucas, sino que cae. O sea, el salario del 2023 es más bajo que el salario del 2018 en 6 regiones aproximadamente. Y estamos hablando de 6 regiones que incluyen a la metropolitana y la Valparaíso. Entonces estamos hablando que 2/3 de la fuerza de trabajo ocupada en Chile en los últimos 5 años presenta una caída en su salario real, en su poder adquisitivo, lo cual es gravísimo. Entonces, a partir de eso, no es de extrañar que las cifras de desigualdad, cuando uno mira una encuesta de hogar como la CACEN, que es una encuesta que mide y subrepresenta los niveles de desigualdad en Chile, porque como es una encuesta de hogares, no se va a encuestar a los Luxich, a los Mate, a los Angelini o a los otros grupos económicos. Todos esos grandes grupos económicos quedan fuera, ¿no? No existe en general encuesta que vaya a esos grupos. Entonces, para eso la desigualdad hay que medirla de una manera complementaria. Ya mirando la CACEN vemos que los indicadores que comparan el 10% más rico con el 10% más pobre, el coeficiente de Gini o el indicador Palma, que se debe al aporte de un economista chileno, José Gabriel Palma, que hizo a nivel mundial, que compara el 40% más pobre con el 10% más rico. Todos son indicadores que en los últimos 10, 15 años lamentablemente se han mantenido muy altos, ¿no? No hay un cambio de tendencia. Pero cuando uno va a mirar el dato más preciso, que solo se puede ver con registros administrativos del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque ahí no hay encuestas, ahí hay dato duro, ¿no? Está lo que los contribuyentes declaran, pero aún así está subrepresentado, porque obviamente no puede capturar los paraísos fiscales, no se puede capturar lo que no se aportó por elusión o evasión. Así todo, lo que muestran esos datos es que lamentablemente Chile está en el ranking de los peores países del mundo en desigualdad, en 2 rankings. En el ranking de desigualdad de ingresos, que es cuando medimos lo que pasa en un año puntual y cómo se distribuyen los ingresos, ahí Chile está top 10 y está incluso entre los 5 o 6 países con peor desigualdad de ingresos, donde el 1% de las personas de mayores ingresos, esa literatura se llama los top incomes, para capturar la desigualdad real ahí, se queda con casi el 27% de los ingresos. Esto se equipara a países africanos, de muy bajos ingresos que están en ese ranking. Y el otro indicador donde estamos muy mal es la desigualdad de la riqueza, que lo que mide, ¿cierto?, es el stock, porque los ingresos que se van generando año a año van generando, ¿cierto?, un colchón para algunos hogares y para los otros probablemente viviendo con lo mínimo, un desahorro. Y ese colchón acumulado en el tiempo nos da cuenta que en Chile el 1% de las personas más ricas concentran casi el 50% de la riqueza, a mitad. Entonces ahí también estamos dentro de los peores países en el mundo y ese tipo de indicadores no muestra avances, lamentablemente. Cuando hablo de avances, disminución en la desigualdad en el último tiempo. Alguien podría decir, pero bueno, entonces el típico argumento que yo he escuchado, miremos a Venezuela, que ellos son mucho más igualitarios, pero son igualmente pobres, ¿no? La respuesta ante eso es la desigualdad, ¿no? Sería menos problemática si la mayoría de las personas, a pesar de que hubiera desigualdad, pudiera vivir de manera adecuada con su trabajo, pudiera llegar a fin de mes, pudiera tener mínimamente unas vacaciones, pudiera tener la posibilidad de salir una vez a la semana para poder divertirse con su familia, sin tener que endeudarse para eso. Pero eso no es lo que pasa en Chile. En Chile prácticamente la mitad de los trabajadores y trabajadoras con su salario no podría sacar una familia promedio de la pobreza. Ese es el nivel de desigualdad vinculado con el mundo del trabajo principalmente, que se exacerba en las pensiones y que se exacerba cuando vemos, por ejemplo, los temas fiscales. Cuando uno revisa cuál es la tasa de impuesto que pagan la mayoría de los contribuyentes en Chile versus los principales contribuyentes de mayores ingresos, que son como 1.300 contribuyentes, el 0,01% que de alguna manera tienen los mayores niveles de ingresos. Estamos hablando de cerca de 800 millones de pesos mensuales. Es el promedio de esos contribuyentes de lo que ganan. La tasa efectiva de impuestos que enfrentan es menor al 12%. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen tanto nivel de ahorro que aprovechan todos los espacios para poder no pagar impuestos vía ahorro, que terminan pagando una tasa mucho más baja que el global complementario, total, que el IVA, etc. Pero para la mitad de los contribuyentes en Chile, que son cerca de 6,5 millones de personas, esa tasa efectiva supera el 16%. Entonces, no en términos absolutos, obviamente las personas de más dinero pagan más plata de impuestos pero en términos de su realidad, la tasa de impuestos que enfrentan los sectores medios más pobres en Chile es más alta
que es la que terminan pagando el 0,01% de los contribuyentes más ricos, que son 1.300 personas. Claro, es bien decidor ese dato y bueno, ¿cómo se podría decir? También, no sé, genera molestia, ¿no? Siempre hablar de desigualdad es difícil en Chile porque tenemos como, no sé, ya como 4 campeonatos mundiales al respecto pero bueno, la gente aquí se pronuncia y nos dice, Wellness Taoísta dice, mientras Chile crece menos de un 2%, las grandes fortunas crecen en torno al 20%. Pamela X Estrella manda su saludo. Ingrid Ramos puede decir ahí, comparto absolutamente con lo que está señalando Marco. Ahí Miguel Antonio tiene otras preguntas, dice, pregunta por cómo están accionando los gobiernos progresistas y cómo planean resolver pensiones, salarios, salud pública, cómo encaran estos gobiernos a su pueblo empobrecido. Ahí yo te digo al tiro, Miguel Antonio, hay tantas respuestas como presidente, por lo que está haciendo Petro es muy distinto a lo que está haciendo Lula, lo que está haciendo, vamos a ver lo que hizo Sheinbaum ahí en México. México tiene es bien interesante de estudiar porque le ha ido bastante bien, aunque con ciertos, todo con ciertos reparos. Lula también le ha ido bien ahí en lo macroeconómico, pero lo critican en lo micro. O sea, hay que ver. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos temas de economía internacional. Ahora estamos viendo el 2024 en Chile y sí, el tema de la desigualdad, como recién nos señalaba Marco, es brutal. 800 millones de pesos mensuales, lo que uno piensa, o sea, yo quedé un poco traumado porque hace poco salió la noticia de que la persona que más ganaba en la televisión, digamos, era Julio César Rodríguez, y que ganaba como 50 millones de pesos mensuales. Y uno, claro, tiende a decir, 50 millones de pesos, la fortuna. Pero cuando lo compara con los reales de fortuna, claro, esos son $50,000, lo conversaba ayer con Pirín también, $50,000 mensuales es lo que una de estas personas, las que estamos hablando del 1% y menos, la de 0,1%, lo que se gastan en una salida a las tiendas de lujo y quizás para comprar un regalo. Las dimensiones son terriblemente desproporcionadas, las distancias son siderales y cuestan comprenderlas. Y claro, como que da la sensación que nos quedamos encerrados en esta trampa del chorreo, que nunca chorrió. y no hemos hecho nada al respecto. También otros temas súper interesantes, lo que decía la empresarización, el tema de la ilusión, todas las formas legales que hay para evadir impuestos, lo que se gasta, la plata que se gastan en abogados tributarios y más allá, la ilusión infinita. Es un tema que siempre saca chispa y molesta, pero ya, tratemos de ponerle una cosa, un punto positivo. ¿Hay algo que hayamos avanzado en desigualdad? ¿Alguna cosita que, por lo menos que se proyecte, que podemos estar mejorando en este 2024 de cara al 2025? A ver, lamentablemente, en términos generales uno podría decir que no, pero sí podría decir lo siguiente. Por ejemplo, en el caso del salario mínimo, que no tiene tanta relevancia como la negociación colectiva por rama, pero es significativo, sobre todo en un país donde muy pocas personas negocian todavía, y hace muchas décadas atrás que no negocia la mayoría, y es que los pequeños avances que tuvimos en los últimos años de alguna manera ayudaron a mejorar algunos promedios y medianas en el último año al menos, y ayudaron a contener algunos aumentos más exacerbados de la desigualdad. Ahí uno puede inmediatamente demostrar que en la medida de que no estamos hablando de una discusión de artificialmente que suban los valores del trabajo y que esté por sobre la capacidad de pago del país. Estamos hablando de un país carísimo que ya está situado hace harto tiempo como un país de ingresos medios altos, de PIB per cápita de ingresos de país medio alto, y por tanto uno esperaría que, y que es bastante raro, que un país en la medida que se hace más rico, las personas vivan mejor, pero no mejor a través de la posibilidad de endeudarse. Eso es clave, ¿no? Porque efectivamente uno podría decir, ¿se acuerdan hace 40 años atrás donde las personas que estaban o se catalogaban en situación de pobreza andaban a pies descalzos en la calle? Ya? Correcto, ¿cierto? Correcto. Ahora más infraestructura, hay más condiciones, hay más accesibilidad, pero cuando parte de esa accesibilidad está vinculada de manera fuerte al endeudamiento, eso no es sustentable. Esos modelos se agotan.
no se puede seguir creciendo. Y Chile hace más de 10 años que no puede crecer a tasas contundentes. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que cuando un país es muy desigual, eso termina afectando los niveles de crecimiento, termina afectando la matriz productiva, termina afectando la relación entre educación y las posibilidades de empleo que existen cuando uno tiene un cartón, que es otro temazo, en el fondo, ¿qué hago cuando salgo a la universidad? Y el efecto que ha provocado el CAE en las personas que tienen un cartón y no encuentran trabajo en esa línea. Entonces, finalmente, yo creo que lo que nos muestra este escenario, más allá de que no son buenas noticias, uno no puede, en el fondo, edulcorar la realidad si eso no está ocurriendo, es que cuando se va más allá o de salimos de esa camisa de fuerza de atemorizarnos todo el día y echarnos la culpa todo el día a las personas. Usted tiene baja pensión porque no ahorra lo suficiente, porque gana poco, porque es informal, porque no tiene educación financiera, ¿no? Y así, en el fondo, si usted le pone barrera a la empresa, se destruyen empleos, no hay inversión y siempre estamos ante amenazas, ¿no? Ante amenazas, la única posibilidad que Chile tiene de crecer, de poder tener algún grado de desarrollo a nivel humano y global, es que todas las políticas estén a favor de la gran empresa. Y así no funcionan los países, y no han funcionado los países que alcanzan estabilidad o algún grado de estabilidad en un sistema capitalista mundial, ¿no? Que en el fondo genera estas relaciones periféricas, semiperiféricas y de centro. No es que todos los países al parecer puedan estar bien al mismo tiempo, si algunos están bien porque otros también están mal, etcétera. Es una discusión más global, pero dan cuenta de que efectivamente cuando hay cierto nivel de mínimos equilibrios, los hogares pueden estar mejor, ¿no? Y no basta, y la única estrategia no puede ser apretarlos constantemente. Entonces, dejemos de lado el miedo y también esta idea de que la única manera de estar mejor es pegándole codazo al resto y yo me preocupo de lo mío. Cada uno decide lo que quiere, obviamente, pero lo colectivo no es imponer al otro lo que yo quiero. Lo colectivo es pensar desde la familia, que tanto se enarbola como bandera, de que no podemos vivir aislados permanentemente, de que si trabajamos responsablemente, cuidamos los recursos, tanto a nivel de Estado como a nivel familiar, pero cada persona, sacándose la mugre, recibe lo que merece para poder llevar una vida adecuada, al país le va a ir mejor. Eso me parece que no está en los códigos de las discusiones del último tiempo y sin duda ayudarían a mejorar las cosas. Claro, por supuesto. Se hace difícil no pensar, por ejemplo, en cosas tan básicas como lo que decías, que si es que la gente, la gran mayoría de la gente tiene mejores empleos y tiene mejores sueldos, el mercado se va a mover mejor porque van a tener mayor capacidad de consumo y no justamente, claro, como dices, con una capacidad de consumo falsa con el crédito, porque en algún momento tienes que pagar ese crédito, entonces en algún momento te choca, mucha gente entra en bancarrota, no, sí, como con aportes reales y bueno, uno piensa en el keynesianismo, como en las cosas como cosas más que parecían más esenciales, quizás estoy siendo muy burdo, pero es como tan lógico que repartir, si todos tenemos, si repartimos mal, se va a mover mejor el mercado y vamos a tener mejores cosas, y como forma de repartir más, bueno, que cada uno tenga voz y voto en la mesa, la negociación ramal, que algunos no sean los parientes pobres, de esto que no sé, me hace, es que es triste que se vea, o por lo menos personalmente se vea tan de sentido común, pero al mismo tiempo se vea tan lejano dentro de lo que es la palestra comunicacional o lo que es los lugares de las tomas de decisiones. Que tampoco se está pidiendo no sé, una revolución con fusiles a lo Cuba, ¿no? Es como en las condiciones que están, es que se repartan mejor las cosas. Oye, Marco, ya no estamos a 4 minutos de que te tengas que ir, así que te dejo para que, no alcanzamos a hablar de la educación, aunque lo mencionaste, el tema del CAE, que también lo conversamos ahí con Benjamín Sáez en su momento, que el tema también lo mencionaste la pasada, también sería súper interesante, el de la permisología, toda esta palabra que también entró muy de moda ahora este 2024, como para un poco refrenar lo que es la fiscalización o criticar lo que son los procesos de fiscalización de nuevos proyectos y que tiene muchas aristas y que está, incluso hasta el gobierno ha adoptado la palabra permisología. Entonces hay estas críticas ahí de ONG ambientales, sobre todo de otras líneas, de otras organizaciones en ese mundo. Pero bueno,
como estamos con el tiempo cortito, no sé si estos últimos minutos para hacer un macro resumen del 2024 o las cosas que tú crees que sean como más relevantes que de aprendizaje o de cosas que han visto y que han sacado desde Fundación Sol y que quieres que la gente se lleve aquí después en esta entrevista, en este live. Segundo. Te perdí, Marco, parece. ¿Sí? Ahí sí. Ahora no. Ahora está intermitente la cosa. O, no sé si seré yo o serás tú. A ver. No, se me quedaste completamente pegado. A ver, vamos a probar aquí. Agregar. No. Justo cuando estábamos aquí en el final de la... Ahí parece que volviste. ¿Y volví? ¿Ahí se escucha? Ahí te escuchas, sí. Ahora sí. Qué bueno, alcanzamos en los últimos minutos a salvar. Los últimos minutos, justo. Sí, decía que algo muy breve. Con datos actualizados a junio, que es algo que no teníamos hace algunas semanas atrás, en relación solo del CAE, decir algo, y ya hay un poquito más de 600.000 personas morosas del CAE. Más de 600.000 personas morosas, y está llegando la morosidad a un 70%. Y al mismo tiempo, si miramos los últimos datos de la encuesta de empleo de hace un par de semanitas atrás también, datos nuevos, uno ve que hay más de 1.150.000 personas subempleadas profesionales. Vale decir que sacaron algún título en la educación superior, ya sea profesional, técnica, etcétera, pero terminan trabajando en un empleo de menor cualificación. Entonces, creo que eso da cuenta que tenemos que hacer un cambio importante en el sistema educativo, en su forma de financiamiento y en su relación entre la matriz productiva y la educación. Y finalmente mencionar que como balance, yo creo que esto fue un año donde lo que menos hubo fue economía, para volver a la introducción. Lo que menos hubo fue un cuidado de la administración del hogar, de la casa, de los hogares que principalmente viven de su trabajo y de las pensiones, sino que fue más bien una especie de gobierno de los más ricos, diciéndole a la población que la única forma de crecer o de generar empleo es cuidando la industria protectora de la riqueza, que tiene distintos frentes en la lista laboral, ¿no? Negando la negociación por rama, en la lista impositiva, negando la desintegración del sistema de impuestos, que los más ricos paguen más impuestos, en la lista ambiental, ¿no? Generando una especie de fast track para que, como van a haber más empleo y más inversiones, dejemos de lado la evaluación ambiental estricta, como si no existiera un problema a nivel mundial que vienen alentando los científicos a todo nivel, ¿no? Con algunos fracasos en la COP de biodiversidad, la COP16 y la COP29 sobre cambio climático. Yo creo que ya no estamos para estas discusiones del 0,5% reparto, no, de este puntito para allá. Quizás sería interesante que un gobierno, si es que lo quiere hacer, que le queda tan poco, dejara su sello no teniendo algún check, acordando algo porque los gobiernos acuerdan algo, sino estableciendo alguna prioridad que tuviera que ver con las convicciones. Finalmente, en pensiones, más allá de la correlación de fuerzas, yo creo que esto es lo mejor para Chile. En negociación colectiva, esto es lo mejor para Chile. Y que eso está en sintonía no con lo que yo me estoy imaginando, sino solamente estoy hablando de los programas de gobierno actuales y del programa de gobierno anterior de la misma coalición. Yo creo que sería interesante, al menos en este último periodo, que al menos hubiéramos mayor entre lo que sería bueno para la nación. Justo se perdió un poquito al final, pero se entiende la idea, que es, aunque se sepa que se pueda perder, intentarlo. Es decir, queda tan poco, intentarlo y demostrar qué es lo que realmente se quiere ahí en temas, claro, de trabajo, en temas de pensiones, etc. ¿Me escuchas, Marco? Ya, súper. Ahí que justo lamentablemente estos problemas al final, pero bueno, ya estamos en la hora, ya tenemos que partir, así que nada más que agradecerte de estar con nosotros esta mañana aquí en el Desconcierto y también, por supuesto, ya que estamos
cierre de año. Agradecerle también a Benjamín Sáez, a María José Azócar, a Ricardo Galvez y a todas y todos los investigadores ahí de Fundación Sol que nos han acompañado cada 2 semanas y que esperamos que sigamos en esta línea también para analizar la economía con una perspectiva distinta también aquí en el Desconcierto. Así que eso, muchas gracias, Marco. Saludos. Saludos, nos vemos, hasta la próxima ocasión.